Vamos a ver hoy el tema 7, que es un tema sencillito, cuenta solo con 30 artículos, del artículo 53 al artículo 83, de este título cuarto, libro primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el que veremos pues la composición y atribuciones del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los TSJs y de las audiencias provinciales. Hay que tener en cuenta que el tema 6, el tema 7 y el tema 8 han sido modificados por la Ley Orgánica 1/2025 del 2 de enero sobre medidas de eficiencia procesal. Lo bueno para nosotros es que ya que la convocatoria del examen, el examen que será en septiembre seguramente, fue anterior a la fecha de promulgación de esta ley, pues no tenemos que estudiarla. Eso sí, urge aprobar el examen, ya que el que no apruebe o el que no saque plaza va a tener que estudiarse toda esta mierda que ha venido después. Así que comenzamos. Capítulo 1 de este título cuarto, el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene la sede en la Villa de Madrid y es el órgano superior en todos los órdenes, salvo en garantías constitucionales. Está compuesto por su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determinen la ley para cada una de las salas y, en su caso, secciones en que las mismas puedan articularse. Artículo 55, pregunta de examen. Tampoco nadie se va a alegrar si pone esta pregunta de examen, ya que el 95% de la gente la va a acertar. El Tribunal Supremo se compone de 5 salas, la primera de lo civil, la segunda de lo penal, la tercera de lo contencioso, la cuarta de lo social y la quinta de lo militar. Están en el orden del temario, ¿no? Primero en el temario vemos civil en los temas 16, 17, en el 18 vemos penal, en el 19 contencioso y en el 20 social. El artículo 55 bis dice que, además de las competencias atribuidas a las salas de lo civil y penal del Tribunal Supremo, dichas salas también van a conocer de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el rey o reina que hubiere abdicado y su consorte. Es decir, hay que tener en cuenta aquí que el rey es inviolable. O sea, estos son las principales figuras un poco de la corte, exceptuando al rey, que es inviolable. El artículo 56 te habla de la sala civil, que va a conocer de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley, de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, de todos estos órganos que van a ser aforados y de estas personas que van a ser aforadas. ¿Quiénes son? Pues son los principales figuras del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. ¿Quién va a ser? El presidente del gobierno, el presidente del Congreso, del Senado, del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, del Constitucional, el Fiscal General del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los diputados, los senadores. Incluso se va a extender al presidente y consejeros, yo creo que es importante, ahí te pueden pillar, del Tribunal de Cuentas, o presidente y consejeros del Consejo del Estado, defensor del pueblo, presidentes y consejeros de la CCA, cuando así lo determine su estatuto de autonomía, porque también pueden tener competencia los TSJ. Entonces, esto puede variar un poquillo. Y de las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia. Aquí es donde se cierra lo de los aforados, ¿no? El órgano más con menor jerarquía van a ser los magistrados de los TSJ. Ya los demás, no. El presidente de la Audiencia Provincial, no. Los magistrados de la Audiencia Provincial, lógicamente, tampoco. Y el artículo 57 nos habla de qué va a conocer la sala de lo penal, de los recursos, casación, revisión y extraordinarios, y de la instrucción y enjuiciamiento. Ojo, aquí no dice lo de por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, de los mismos que hemos visto anteriormente, más los fiscales europeos delegados. También va a conocer de los demás asuntos que le atribuye a esta ley, así como de los procedimientos de decomiso autónomo. ¿Que es el decomiso autónomo? Pues es cuando se decomisar, embargar, expropiar un bien afecto a una actividad delictiva o un hecho delictivo. Y luego establece el apartado segundo y el apartado tercero, dos cosas que también vamos a ver en la Audiencia Nacional y también vamos a ver en los TSJ, ¿no? Y es que cuando
Si instruya una causa penal, se designará entre los miembros de la sala, conforme al turno preestablecido, un instructor que no forma parte de la misma para enjuiciarlas. No, porque se supone que este juez instructor está contaminado por la instrucción, por la investigación de ese delito y que no tiene la facultad para dictar la sentencia ya que ha sido contaminado. También te dice que en las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea se designará entre los miembros de la sala, conforme al turno preestablecido, un juez de garantías. Luego vemos en el artículo 58 la sala contencioso administrativo, que te dice que conocerán en única instancia, ojo, el única instancia ese, de los recursos contenciosos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas de gobierno, del Consejo General del Poder Judicial, de los órganos competentes del Congreso, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo. Apartado segundo te dice que conoce, ojo, aquí ya no es en primera instancia, lógicamente, los recursos de casación en única instancia, de los recursos de casación, revisión, en los términos que establezca la ley. Tercero, de la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley de Protección de Datos cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Y por último, otra solicitud, esta vez del Gobierno, cuando se trate de telecomunicaciones para la convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa de servicio o los de intervención o explotación de redes. Cuando sea solicitud del Gobierno y telecomunicaciones, pues también vamos a ver que es a la Sala del Tribunal Supremo de lo contencioso. Por último, establece el artículo 59, la de lo social, pero no te aparece casi nada. Dice conocerá los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios. ¿Qué sucede? Que donde se van a reseñar las competencias que verdaderamente tiene la Sala del Tribunal Supremo de lo social, incluso algunas también eh, de lo contencioso administrativo, ¿no? Cuando veamos la ley de lo contencioso administrativo van a estar en sus propias leyes, ¿no? En la ley 36/2011 de la ley de jurisdicción social y en la ley 29/1998 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Y ahí pues se va a desarrollar un poco más. ¿Qué pasa? ¿Que lo podemos ver en este tema? Sí, pero solaparlo igual no es buena idea, ¿no? Entonces mejor ver este tema, que es simplemente lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de cada sala, y luego ya, pues en sus propios temas, en el 19, en el 20, ver detenidamente por las competencias que atribuye la propia ley. El artículo 60 te dice que conocerá, además, cada una de las salas del Tribunal Supremo de las recusaciones. Ojo, porque las recusaciones, como vamos a comprobar en el artículo 61, que habla de la sala especial, las del artículo 60, que en la propia sala va a conocer las recusaciones cuando sean hasta dos. Cuando sean más de dos, va a conocer la sala especial del Tribunal Supremo. Y también va a conocer la sala especial de cuando se trate del presidente o de los presidentes de sala. Entonces, ¿que son dos de la sala simplemente? Vale, pues la misma sala va a conocer las recusaciones, sin que forme parte los recusados. ¿Que son más de dos que es su presidente o que es el presidente de sala? Entonces va a conocer de las recusaciones en la sala de lo especial y va a sustituir a los que han sido recusados. ¿No? El artículo 61, también importante aprenderse el número del artículo porque muchas veces se va a denominar esta sala como la sala del artículo 61. Se compone del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. En total, 16 personas. Y va a conocer de los recursos de revisión contra sentencias dictadas en única instancia por la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, lo que veíamos anteriormente, los incidentes de recusación de dos o más, presidente del Tribunal Supremo, presidente de dos o más, no, de más de dos, lo siento, y del presidente de sala. También va a conocer de las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala o contra todos o la mayor parte de los magistrados de una sala de dicho tribunal, y de la instrucción y enjuiciamiento de los casos penales, igualmente presidente de sala o contra los magistrados de una sala cuando sean juzgados todos o la mayor parte. Vemos que aquí en el apartado tercero y el apartado cuarto no dice presidente del Tribunal Supremo, como decía en la recusación. También va a conocer esta sala especial del artículo 61 del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial, cuando éste se impute a una sala del Tribunal Supremo, y de la declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos. Esto es importante, entró muchas veces en el examen, ¿no?
Y aquí te vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Que cuando se trate de una causa penal, pues se elegirá, se designará entre los miembros de la sala un instructor conforme al turno preestablecido y en la Fiscalía Europea pues un juez de garantías. Y luego el apartado tercero establece como una especie de subsala especial de lo contencioso administrativo, ¿no? Que es una sección formada por el presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo y 5 magistrados de esta misma sala, que serán los 2 más antiguos y los 3 más modernos, conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por secciones distintas de dicha sala. Este apartado tercero nunca entró en el examen, pero me parece bastante bonito y igual este año entré por primera vez. O sea, como que me gusta este artículo tercero, este apartado tercero del artículo 61. Además que está intrínseco en un artículo tan importante como va a ser el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, muy importante. Artículo 61 bis. No te va a hablar del gabinete técnico del Tribunal Supremo, que se regula en el Real Decreto 489/1985 del 2 de abril. Este artículo 61 bis, 61 ter, 61 quater es un lío de la hostia. Aquí lo han liado todo lo que querían y más. Y es difícil por eso. Entonces hay que ver un poco las competencias, quién va a designar, quién. Es un poco lioso, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Al servicio del Tribunal Supremo existirá un gabinete técnico que asistirá a la presidencia y a sus diferentes salas en los procesos de admisión de asuntos de que conozcan y mediante elaboración de estudios e informes que se les soliciten. El gabinete técnico estará integrado por un director y por los miembros de la carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de letrados del gabinete técnico. A estos efectos, en el gabinete técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Y luego dice que la sala quinta de lo militar podrá haber un letrado del gabinete técnico. Los letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas atendiendo a su especialización profesional. Aquí ya la primera competencia, ¿no? En cada una de las áreas habrá uno o varios letrados del gabinete técnico que asuman funciones de coordinación. No te está diciendo quién designa a los letrados, quién nombra a los letrados, no. Te está diciendo que los que asuman funciones de coordinación serán designados por el presidente del Tribunal Supremo. Funciones de coordinación, presidente del Tribunal Supremo. Preferentemente de entre letrados que pertenezcan a la carrera judicial y deberán tener una antigüedad mínima de 10 años. La siguiente. ¿Quién determina la composición de la plantilla del gabinete técnico? ¿Quién va a decir si hay 25 o si hay 26? Pues va a ser el Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda. ¿Quién va a poder adscribir temporalmente un número adicional de miembros al servicio del gabinete técnico? Pues también vuelve a ser el Ministerio de Justicia y va a ser excepcionalmente por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que podrá el Ministerio de Justicia escribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros al servicio del gabinete técnico. Siguiente, ¿quién ostenta la superior dirección? Pues el presidente del Tribunal Supremo, o en caso de delegación de este, por el vicepresidente. ¿Quién nombra al director? El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta vinculante del presidente del Tribunal Supremo. Los letrados que hayan de prestar servicio en el gabinete técnico serán seleccionados mediante concurso de méritos. Los letrados que no pertenezcan a la carrera judicial o fiscal deberán ser funcionarios del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de las administraciones públicas, órganos constituidos, con titulación en Derecho, pertenecientes a cuerpos del subgrupo A1 o asimilados. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizará la convocatoria a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, quien oirá previamente a los efectos de fijar los criterios de selección a la sala de gobierno de dicho tribunal. ¿Veis esto qué cosa más liosa es? Lo que pasa, yo creo que esto no es tan importante, ¿no? Que de esta parte, por ejemplo, lo importante va a ser saber quién nombra al,
Esta parte es el artículo 61 ter y 61 cuarter, sería importante la superior dirección, presidente del Tribunal Supremo, el Pleno del Consejo nombrará el director y que el Pleno del Consejo va a nombrar, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, a quienes vayan a ocupar plazas de letrado de gabinete técnico. No, pero esta propuesta el presidente del Gobierno del Tribunal Supremo y de los presidentes de sala y el director del gabinete técnico someterá a la sala de gobierno para su aprobación la propuesta de candidatos a cubrir la plaza de letrado del gabinete técnico. Pero al final quien lo va a aprobar va a ser, quien lo va a nombrar, va a ser el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Y estos letrados del gabinete técnico serán nombrados por un año y podrán ser prorrogados por sucesivos periodos de 3 años. Se encuentran en situación administrativa de servicios especiales y la Sala de Gobierno, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del gabinete técnico. Otra competencia importante, la Sala de Gobierno, en la que aprueba las normas de funcionamiento del gabinete técnico. Y con esto habríamos acabado lo del Tribunal Supremo y pasaríamos al capítulo segundo de este libro primero, Ley Orgánica del Poder Judicial, título cuarto, que se denomina la Audiencia Nacional. Ahí vemos que la Audiencia Nacional, con sede en la Villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España. Se compone de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determinen la ley para cada una de sus salas y secciones. El presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de presidente de la sala del Tribunal Supremo, es el presidente nato de todas sus salas. Muy importante esto, ¿no? Y diferenciar entre consideración y categoría, porque sabemos que hay 3 categorías de la carrera judicial. La primera por la que se accede, la de juez. Luego está la categoría de magistrado y luego está la de magistrado del Tribunal Supremo. No, aquí te está hablando de que tiene consideración de presidente, no categoría. Y tiene consideración de presidente de sala del Tribunal Supremo. Ojo que cuando veamos el TSJ vamos a ver que el presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá la consideración de magistrado del Tribunal Supremo y será el presidente de la sala de lo penal y civil. Y aquí el presidente de la Audiencia Nacional es el presidente nato de todas sus salas. ¿Qué sala forma la Audiencia Nacional? Pues la de apelación, penal, contencioso administrativo y social. Ojo que aquí no hay civil. La sala de apelación conoce simplemente de las resoluciones de la sala de lo penal. Es decir, nada más. La sala de apelación solo de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Nada más. Y esto es muy importante saberlo bien. ¿Qué va a conocer la sala de lo penal de la Audiencia Nacional? Pues del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los juzgados centrales de lo penal, de las causas por los siguientes delitos. Muy importante saberse también qué delitos son los que conoce la Audiencia Nacional, que van a ser un poco pues delitos bastante importantes. Por ejemplo, delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de Estado. Ojo, no por contra. O sea, si fuesen cometidos por estos serían aforados del Tribunal Supremo. Pero como es contra estos, pues es la Audiencia Nacional. También van a conocer de falsificación de moneda, de tarjetas de crédito, cheque de viajeros falsos o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, como podría ser el Bizum o el Revolut, siempre que sea cometido por organizaciones criminales. Van a conocer de las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en territorio de más de una audiencia. Van a conocer del tráfico de drogas, fraudes alimentarios, sustancias farmacéuticas, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y, ojo, diferenciar entre cuando se trata de defraudaciones y maquinaciones, no, cuando se trata de falsificación, que cuando tráfico de droga, que falsificación tan solo es que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales, y en tráfico de drogas es que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias. También van a conocer de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las leyes o los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.
¿no? Estos delitos del artículo 22 y artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecen los foros internacionales y cómo España se atribuye la competencia en algunos casos respecto a delitos que son tan graves que se cree competente la jurisdicción española para conocerlos fuera de su territorio, como podría ser delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio, terrorismo. Luego también va a conocer delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, cuando aquella hubiera decidido ejercer su competencia. Y por último, delitos de contrabando en materia de defensa, de otros materiales y de productos y tecnologías de doble uso. En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados. ¿Qué va a conocer también la Audiencia Nacional? Pues aquí te habla mucho de procedimientos extranjeros, ¿no? Los que se inician en el extranjero, ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, cumplimiento de pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros. Luego también va a conocer de la cesión de jurisdicción en materia penal derivada del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte. Respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea que les atribuye la ley. Y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva. Importante. Esto ha entrado en bastantes exámenes también. Sea cual fuere el lugar de residencia, aunque hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento. Va a conocer también de los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de los juzgados centrales de lo penal, los centrales de instrucción, los centrales de menores, los centrales de vigilancia penitenciaria, así como decomiso autónomo. Artículo 66. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional va a conocer, en única instancia, de los recursos contenciosos contra disposiciones y actos de los ministros y secretarios de Estado que la ley no atribuya a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. En única instancia también va a conocer de los recursos administrativos contenciosos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de actividades de financiación del terrorismo. Ojo, no meter esto en la sala de lo penal. Comisión de Vigilancia de actividades de financiación, la financiación, ¿no? El elemento el que tenemos que recalcar. Conocerá asimismo de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha comisión de vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2023 de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Cuando se trata de financiación del terrorismo contencioso administrativo. De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. De los recursos no atribuidos a los tribunales superiores de justicia en relación a los convenios entre las administraciones públicas y las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central y de las cuestiones de competencia que se pueden plantear entre los juzgados central, de lo contencioso administrativo y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. Y luego la que veíamos también en el Tribunal Supremo, la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley de Protección de Datos Personales, cuando esa solicitud sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos. Cuando sea formulada la solicitud por el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo. Cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos, Audiencia Nacional. Y el artículo 67 habla de la Sala de lo Social, de la Audiencia Nacional, que va a conocer en única instancia de los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos en un ámbito superior al territorio de una comunidad autónoma y conflictos colectivos en un ámbito territorial superior a la comunidad autónoma, ¿no? Convenios colectivos superior a una comunidad autónoma, conflictos colectivos superior a una comunidad autónoma. Conocer además cada una de las salas de la Audiencia Nacional de las recusaciones que se interpusieran contra los magistrados que la compongan. A estos efectos, los magistrados recusados no formarán parte de la sala. Lo mismo que decía en el Tribunal Supremo, y se crea una sala especial por lo mismo que se creaba en el Tribunal Supremo, ¿no? Una sala formada por el presidente del Tribunal de la Audiencia Nacional, los presidentes de las salas y el magistrado más antiguo y el más moderno, conocerán de los incidentes de recusación del presidente, de los presidentes de sala o de
más de 2 magistrados. Cuando sean 3 magistrados, pues ya no va a ser la misma sala, sino la sala especial de la Audiencia Nacional, artículo 69. La sala especial del Tribunal Supremo se encontraba en el artículo 61. Y tras esto vamos con los tribunales superiores de justicia. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por 3 salas, no confundir con 4, porque la sala de lo civil y lo penal es la misma. La de lo contencioso administrativo y la de lo social. Se compondrá de un presidente que lo será también de su sala de lo civil y penal y tendrá la consideración de magistrado del Tribunal Supremo. De los presidentes de sala y de los magistrados que determinen la ley para cada una de las salas y en su caso secciones que puedan dentro de ellas crearse. Ojo, cuando vemos el Tribunal Supremo, te dice las que puedan articularse. Bueno, simplemente esta diferencia. El artículo 73 te va a hablar de la sala de lo civil y penal, conoce como sala de lo civil, del recurso de casación cuando se trate de infracción de normas de derecho civil, foral o especial propio de la comunidad y cuando el correspondiente estatuto haya previsto esa atribución. Respecto a la revisión, pues lo mismo. Cuando se trate de derecho civil, foral especial y lo haya previsto, pues el Estatuto de Autonomía. También va a conocer de las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de sequatur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeras. Ojo, que veíamos que la Audiencia Nacional tiene muchas competencias extranjeras, pues cuando se trata de peticiones de sequatur de laudos o de resoluciones, va a ser el TSJ. ¿Qué son las peticiones de sequatur? Pues es cuando se dicta una sentencia en otro país y quiere que tenga validez esa sentencia en España. ¿Qué pasa? Que hay que evaluar si la sentencia que se dicta en el otro país cumple con los requisitos del derecho español. Y eso sería un poco el procedimiento de sequatur. A no ser que con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea corresponda a su conocimiento otro juzgado o tribunal. También va a conocer en única instancia, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, el presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma contra los miembros de la Asamblea Legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los estatutos de autonomía, al Tribunal Supremo. ¿No? Estos pueden estar aforados el Tribunal Supremo, pues estar aforados el TSJ. ¿Dónde se va a dilucidar tal atribución? Pues en los estatutos de autonomía. También va a conocer, en única instancia, de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo contra todos o la mayor parte de los magistrados de una audiencia provincial o de cualquiera de sus secciones. De las cuestiones de competencia que no tengan otro superior común. Y pasaríamos a la sala de lo penal. O sea, la misma sala, pero una vez se compone como sala de lo civil y otras veces como sala de lo penal. ¿Cuándo va a conocer como sala de lo penal? Pues cuando se trate de causas penales que los estatutos de autonomía reservan al conocimiento de los tribunales superiores de justicia, la instrucción y fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. ¿No? Y hemos visto que el Tribunal Supremo que le correspondía hasta los magistrados del TSJ y los magistrados de la Audiencia Nacional, los restantes al TSJ. También va a conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales, de la decisión de las cuestiones de competencia cuando se trate de órganos que no tengan otro superior común, de los procedimientos de decomiso autónomo, y luego te dice aquí que para la instrucción de las causas se designarán entre los miembros de la sala conforme al turno preestablecido el instructor, lo que veíamos antes, la Fiscalía Europea, pues juez de garantías. Eso lo hemos visto en los tres, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo y en el TSJ. También le corresponden las cuestiones de competencia entre juzgados de menores de distintas provincias de la comunidad autónoma. Y luego te dice que en el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán, no deberán, podrán, crearse una o más secciones e incluso salas de lo penal con su propia circunscripción territorial
en aquellas capitales que ya sean sedes de otras salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra C, es decir, los recursos de apelación que vengan de las audiencias provinciales, puede ser muchos, ¿no? Entonces, pues sí, igual se podrá crear secciones o incluso salas de lo penal con su propia circunscripción para estas apelaciones provenientes de las audiencias provinciales. Y luego aquí lo que te establece es que la prioridad para ocupar estas plazas va a ser de los especialistas con mejor puesto en el escalafón. ¿Que no hay especialistas? Pues aquellos que del orden jurisdiccional penal que hayan prestado servicios durante 10 años dentro de los 15 años anteriores y que tengan, y dentro de estos, pues los que tengan mejor puesto en el escalafón. El artículo 74 te habla de la sala del contencioso administrativo del TSJ, que va a conocer en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos de las entidades locales y de las administraciones de las comunidades autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a los jugadores de lo contencioso administrativo. Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las entidades locales, los actos y disposiciones de los órganos de gobierno, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autónomas análogas al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo en materia de personal de la Administración y gestión patrimonial. Los actos y resoluciones dictados por los tribunales económico-administrativos regionales y locales que pongan fin a la vía contenciosa administrativa, las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico Administrativo Central, ojo central, y no es audiencia provincial ni juzgados centrales, pero por la excepción de que es en materia de tributos cedidos. Pregunta de examen esta también. Los actos y disposiciones de las juntas electorales provinciales y de las comunidades autónomas, ojo, provinciales, no tienen por qué seguirse la audiencia provincial, este es el J, ¿vale? Y de las comunidades autónomas, así como los recursos contenciosos electorales contra acuerdos de las juntas electorales sobre la proclamación de electos y elección y proclamación de presidentes de corporaciones locales en los términos de la legislación electoral. También de los convenios entre administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma. Importante la letra H, muy, muy importante. La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones prevista en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión. Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea, no, aquí te está hablando de la AG, y que se extienda a todo el territorio nacional. Esto es extraño, ¿no? Porque TSJ está circunscrito pues a la comunidad autónoma. ¿Por qué todo el territorio nacional? Vale, pues porque su nivel orgánico va a ser inferior a ministro o secretario de Estado en materia de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa. Cualquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. Y también te va a hablar otra vez de la solicitud adicional quinta, la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos cuando la solicitud sea formulada por la Autoridad de Protección de Datos de la comunidad autónoma respectiva. Es decir, cuando sea formulada por el Consejo General de Poder Judicial, va a ser el Tribunal Supremo. Y aquí en esta ocasión va a ser cuando sea formulada por la Autoridad de Protección de Datos de la comunidad autónoma. Bueno, esto es fácil, porque ya una vez que te sale comunidad autónoma, pues ya sabemos. Conocerán en segunda instancia de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo y de los correspondientes recursos de queja. Recursos de revisión también contra sentencias de los juzgados de lo contencioso. Cuestiones de competencia. Los recursos de casación, ojo, casación otra vez, para la unificación de doctrina en los casos previstos en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Vemos que el TSJ en el aspecto contencioso lleva algunos recursos de casación. Recurso de casación en interés de la ley en los casos previstos en la ley reguladora también. Y corresponde a la sala de lo contencioso administrativo
autorizar mediante auto el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Y con esto habríamos acabado las competencias de la sala del TSJ de lo contencioso. Vemos que son bastantes, ¿no? Entonces, si te ponen entre una contenciosa o una social tienes dudas, seguramente sea de lo contencioso y porque de la social, mira, solo son tres apartados. La sala de lo social, del TSJ, conoce en única instancia controversias que afecten a los intereses de los trabajadores y empresarios en el ámbito superior al de un juzgado de lo social y no superior al de una comunidad autónoma. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social de la comunidad autónoma, así como los recursos de suplicación. La suplicación es como la apelación en laboral. Y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia. Ojo con lo mercantil, hay que tener cuidado porque esto lo llamamos a civil normalmente. Entonces, ¿qué te dice aquí? Contra resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral, sí, mercantil en materia laboral, pues laboral, no civil. Y los que resuelvan incidentes concursales que versen sobre la misma materia. O sea, incidentes concursales son los mercantil en materia laboral. De las cuestiones de competencia que se susciten entre los juzgados de lo social de la comunidad autónoma. Y aquí establece lo mismo. Cada una de las salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones que se formulen contra sus magistrados, cuando no corresponda a la sala especial. La sala especial, artículo 77. Ojo, muy importante, esta sala especial del TSJ cambia, muy importante. ¿Por qué cambia? Porque se compone del presidente del Tribunal de Superior de Justicia, los presidentes de sala y el magistrado más moderno de cada una de ellas. Hemos visto que en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional el magistrado más antiguo y más moderno. Aquí solo el más moderno. Pero no solo cambia eso, también va a cambiar que conocerá de las recusaciones formuladas contra el presidente o los presidentes de sala o de las audiencias provinciales. Aquí te incoa las audiencias provinciales con sede en la comunidad autónoma o de dos o más magistrados de una sala. ¿Qué pasa? Que veíamos en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo que tenían que ser de más de dos y aquí de dos o más. Es decir, que solo podría conocer una sala del Tribunal Superior de Justicia sobre la recusación que se formule contra uno de sus magistrados. Cuando sea uno, cuando sean dos, ya va a tener que ir a la sala especial del artículo 77, sala formada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de sala y el magistrado más moderno. Es decir, van a ser presidente del Tribunal de Justicia, presidente de sala son tres y magistrado más moderno 7 personas. Hemos visto que había 16 en el Tribunal Supremo, la sala del artículo 61. Cuando el número de asuntos procedentes en determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran, podrán crearse con carácter excepcional salas de lo contencioso administrativo o de lo social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma comunidad autónoma en cuya capital tendrán su sede. Dichas salas estarán formadas como mínimo por su presidente y se completarán en su caso con magistrados de la audiencia provincial de su sede. Se habla de que podrán crearse estas salas de lo contencioso de lo social. Ojo, civil y penal no. Y también te dice el artículo 79 que la ley de planta podrá, en aquellos tribunales superiores de justicia en que el número lo justifique, reducir el de magistrados, quedando compuestas las salas por su respectivo presidente y por los presidentes y magistrados en su caso que aquella termine. Pues la ley de planta puede reducir el número de magistrados. Y por último, para terminar este tema, vamos a ver las audiencias provinciales. El artículo 80 te dice que tendrán su sede en la capital de provincia, tendrán su jurisdicción a toda ella, podrán crearse secciones de la audiencia provincial fuera de la capital de la provincia, a la que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Y también te establece que, previo informe de la correspondiente sala de gobierno,
el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuye en exclusiva a una sección de la audiencia provincial. Las audiencias provinciales se van a componer generalmente de un presidente y dos o más magistrados, pero tenemos que saber las excepciones. Cuando el escaso número de asuntos del que conozca una audiencia provincial lo aconseje, podrá costar la plantilla de uno a dos magistrados. Generalmente un presidente y dos o más, cuando el número de asuntos lo aconseje, de uno a dos magistrados, incluido el presidente. ¿Qué pasa? Que luego vamos a ver otra excepción, que va a ser una excepción en penal y otra excepción en civil. Bueno, solo hay en las audiencias provinciales solo hay penal y civil, no hay más. ¿Qué te dice? Entonces, los recursos por delitos leves, la audiencia se va a constituir con un solo magistrado. Y en los recursos contra resoluciones de los juzgados de primera instancia, que sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, que es decir, no necesitan ni abogado ni procurador, siempre y cuando la cuantía no exceda 2.000 euros, la audiencia se va a constituir con un solo magistrado también, mediante turno de reparto. ¿No? Entonces ya sabemos que generalmente es el presidente y dos o más, que cuando el escaso número de asuntos lo aconseje, podrá ser de uno a dos magistrados, incluido el presidente, y que cuando sea pues por delitos leves o cuando sea en primera instancia contra recursos por delitos leves o contra recursos de juegos de primera instancia del juicio verbal por razón de la cuantía, también se va a poder formar con un solo magistrado. Y también te dice que del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor administración de justicia, las secciones de audiencia podrán estar formadas por cuatro o más magistrados. ¿De qué van a conocer las audiencias provinciales en el orden penal? Pues de las causas por delito, a excepción de los que la ley atribuye al conocimiento de los juzgados de lo penal. También va a conocer de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de instrucción y de lo penal de la provincia. Aquí lo que veíamos antes de los recursos por delitos leves, se puede constituir de un solo magistrado. Van a conocer también de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. También son los juzgados de menores con sede en la provincia y las cuestiones de competencia entre los mismos. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria cuando la competencia no corresponda a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Y como todos los anteriores, de los procedimientos de decomiso autónomo. Y luego de qué van a conocer en el orden civil, pues de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de primera instancia de la provincia. Aquí vemos otra vez lo de los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, que se puede componer de un solo magistrado mediante el turno de reparto. También de los recursos en materia civil por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de lo mercantil, salvo las que se dicten por estos juzgados en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocer de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y lo que establece, importante, que siempre sea en el examen, hay unos juzgados, ¿no? Los tribunales de las marcas de la Unión Europea, situados en Alicante y que conocen con competencia exclusiva y excluyente de todos los juicios que tengan que ver con, sobre dibujo, modelos comunitarios, ¿no? Esto lo van a conocer simplemente los juzgados de Alicante. Vale, pues contra los recursos que se establezcan, la Audiencia Provincial de Alicante, en segunda instancia y de forma exclusiva, va a conocer de todos estos recursos a los que se refiere el artículo 133 del Reglamento de la Unión Europea sobre marca de la Unión Europea y el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de su competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a estos los efectos se nos denominarán tribunales de la marca de la Unión Europea. Es decir, todo lo que tenga que ver con estos dibujos comunitarios y marcas lo va a ver los juzgados de Alicante, sea donde fuere dentro del territorio de España. Y todos los recursos
que se establezcan contra estos juzgados de Alicante lo va a ver la Audiencia Provincial de Alicante, en segunda instancia y de forma exclusiva. Cuando veamos los juzgados, en el próximo tema, pues veremos estos juzgados más detenidamente. También corresponde a las audiencias provinciales el conocimiento de las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre juzgados de la provincia que no tengan otro superior común y de las recusaciones de sus magistrados cuando la competencia no está atribuida a la sala especial existente a estos efectos en los tribunales superiores de justicia. Aquí ya vemos que no hay sala especial. La sala especial está en los TSJ y a la sala especial que van a recurrir las audiencias provinciales va a ser a la de los TSJ. Y el artículo 82 bis te establece pues cómo se pueden crear estas especialidades, que siempre son iguales, siempre son condicionales, excepto una de lo mercantil, cuando existan más de 5 juzgados, que va a ser imperativa. Entonces te dice que el Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá acordar que una o varias acciones de la misma audiencia provincial asuman el conocimiento de recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia sobre determinadas materias. Te dice lo mismo en el apartado segundo, pero en vez de sobre determinadas materias, de los recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. O sea, unas secciones se especializan y van a asumir el conocimiento de todo eso que provenga de primera instancia los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. Igualmente podrá pasar, es decir, Consejo General de Poder Judicial o de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, para que los juzgados de lo mercantil de la provincia, todas las resoluciones que se dicten, que agoten la vía administrativa, dictadas en materia propia industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas también, pues una o varias secciones de la audiencia provincial van a conocer todas estas cosas, de lo mercantil, de los recursos o resoluciones que agoten la vía administrativa, dictadas en materia propia industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y el acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de juzgados de lo mercantil existentes en la provincia fuera superior a 5. Si hay 6 juzgados de lo mercantil, pues ya no es condicional, sino va a ser imperativo. Ya no es podrá, aquí imperativo. Deberá adoptarse. Y estos acuerdos, a los que se refiere este artículo, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado y producirán efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopten, salvo que por razones de urgencia razonadamente se establezca otro momento anterior. Por último, artículo 83, te dice que el juicio del jurado se celebrará en el ámbito de la audiencia provincial u otros tribunales y en la forma que establezca la ley. También otros tribunales te ponen porque si son aforados, pues van a ir al tribunal de su aforamiento, ¿no? También se puede realizar el juicio del jurado en el TSJ y también se va a poder realizar en el Tribunal Supremo. Pero por regla general, el juicio del jurado se realiza en la audiencia provincial. Y por último, la composición y la competencia del jurado es la regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que es la Ley Orgánica 5/1995 del 22 de mayo. Y con esto habríamos terminado este tema.